Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en una de las últimas cabinas del libro con nuestra pasajera de hoy, María Fernanda Ampuero, en este último sábado de feria. Muchas gracias, María Fernanda, por acompañarnos. Gracias a ustedes. María Fernanda es de Guayaquil, de Ecuador. En 2016 fue Premio Cosecha Eñe de Relato. Tiene publicado en Páginas de Espuma, Pelea de Gallos, Sacrificios Humanos y su último libro, Visceral. Colabora con numerosos medios internacionales y hoy es nuestra pasajera en este viaje literario. A mí me gustaría empezar hablando de tus personajes, que están siempre en los márgenes, que son personajes violentados, que siempre hay un sufrimiento del cuerpo. Y me gustaría saber desde dónde escribes, de dónde viene esa violencia hacia el cuerpo, esos cuerpos que son, de hecho, los más comunes y, sin embargo, siempre se tratan como con la mayor de las extrañezas en el sentido más violento. Bueno, yo creo que ya la propia marginalidad, o sea, el propio estar en los márgenes es un acto de violencia, del que muchos colectivos se han agarrado como para decir, bueno, yo siento orgullo de ser LGTBI+, o de ser gorda, o de ser inmigrante, racializada, negra, extranjera, etc. Pero ya ponerte en un margen dentro de una sociedad, decir los marginales y las marginales, ya es un acto de violencia en sí misma. Es decir, mis personajes sí, efectivamente son marginales, pero porque alguien los ha puesto en ese lugar. Y entonces a mí lo que me interesa es explorar cómo y por qué poner a alguien en un lugar marginal implica que esa persona tiene menos derechos humanos que tú. ¿Sabes quién ha hecho esto? Y para construir, para hacerte esta pregunta, ¿partes de situaciones violentas que has visto y entonces construyes a los personajes que nos las expliquen o que nos las cuenten? ¿O encuentras a los personajes que se sienten marginados y entonces narras la historia de los márgenes y de la violencia? Bueno, yo creo que cada relato tiene su propia, me pide su propia historia. Pero, por ejemplo, en el relato biografía que está en Sacrificios Humanos, el primero, para mí era importante hablar de cómo los discursos de violencia y los discursos de odio de la extrema derecha convierten a gente normal, entre comillas, en gente que odia a los extranjeros, por ejemplo, y a las extranjeras. Eso es una cosa que está pasando aquí, que este es mi otro país, yo llevo 21 años aquí y de repente me doy cuenta de que nadie, no solo que no salta al escuchar esa incitación al odio, sino que votan por ellos. Y entonces digo, pero ¿y nosotros? Somos el 10% de la población, llevamos aquí muchísimos años, nos hemos convertido más que en los recién llegados, en los vecinos y vecinas. Y de repente llega un partido a explotar la parte más infame del ser humano, que es el extranjero es el que te roba el trabajo, por ejemplo. Y no, el que te roba el trabajo es la empresa que va a producir a Malasia o a Filipinas o a Bangladesh porque es más barato. Te roba el trabajo la gran empresa. Entonces me interesaba hacer un asesino en serie, tenía como ese reto de yo crear un asesino en serie que tuviera como trauma el hecho de ser xenófobo y querer matar a las extranjeras. En Sacrificios Humanos, yo creo que es una serie de cuentos maravillosos, son una gran metáfora de un montón de sacrificios que realmente se sienten muy personales. ¿Qué crees que implica un sacrificio? ¿Cuál es el efecto de un sacrificio en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia identidad? Bueno, yo creo que hay sacrificios voluntarios y hay sacrificios humanos que te los obligan a cometer
las injusticias y la distribución maligna de la sociedad en la que el 1% de la población tiene todo el dinero y el resto estamos ahí batallando con conseguir trabajo y con sobrevivir y somos precarios. Entonces, yo qué sé, gente que la han echado de su casa y que se ha suicidado, pues esa es una persona que no voluntariamente no se sacrificó su vida. Es una persona que al ver que no iba a tener hogar decidió la peor de las respuestas, que es quitarse del medio, pero estamos obligados, o sea, me interesa hablar del sacrificio humano por obligación, de lo que les hacen a los africanos, por ejemplo, que no tienen una sola oportunidad, que les quitan absolutamente todos su materia prima valiosa y que luego dejan que mueran en las fronteras horribles del mar, en el Mediterráneo. Eso es un sacrificio humano también, ¿no? Y la gente dice, ¿por qué vienen? Pues anda a preguntar lo que está haciendo Occidente con África o con América Latina. La gente no se... Lo horrible no es irte, lo horrible es no poder quedarte. En nuestro siguiente bloque temático, que es Nueva York, pero viene muy a colación con todo esto, yo quería preguntarte precisamente qué sacrificios crees que están haciendo, sientes que están haciendo, y lo podemos extrapolar a los migrantes, no solo a Nueva York, sino a cualquier otro país estadounidense. ¿Qué sacrificios están haciendo los migrantes que deciden irse a Nueva York por todo esto que cuentas, que a veces no es una elección dulce o una elección propia, y también los que deciden quedarse? Es que imagínate que se aplicara esa misma medida a mí, por ejemplo, que llevo 21 años aquí, ¿no? No es que decido quedarme, es que yo no tengo nada en mi país de origen. Todo lo que yo he hecho en los últimos 21 años de mi vida ha sido en este país. Todo lo que he construido, todos los afectos que tengo, mi casa, mis cositas, mi trabajo, mis vínculos, incluso mi familia elegida, están aquí porque yo llevo 21 años sin vivir en mi país. Entonces, el hecho de irse o quedarse es muy confuso, porque en verdad a veces no te puedes ir, porque ese ya es tu país. Y eso es lo que la gente no entiende, ¿no? Al hacer estas cuestiones de los que nacieron aquí, de los que vinieron después. Para mí Madrid es tan mía como tuya, digamos. Y de la gente que está aquí en esta feria. Es decir, yo he hecho esta ciudad mía a golpes, a llantos, a soportar discriminación, pero es mía. Es mía. Entonces, si en algún momento llegara alguien como Donald Trump a España y decidiera sacarnos de aquí, sería una tragedia. Yo, hablando de Nueva York, la última vez que fui, salí por la madrugada porque no podía dormir y entonces estaba en la zona de lo que era el World Trade Center, el centro, ¿no? De trabajo, y las únicas personas que habían en la madrugada por la calle eran extranjeras. Gente que iba a limpiar las oficinas, gente que iba a sacar basura, gente que atendía lugares 24 horas. A mí me parecería interesante, me parece doloroso, pero me parecería interesante ver, aunque sea un día, cómo funciona Estados Unidos sin los inmigrantes y las inmigrantes. Es imposible. Yo también creo que lo tendrían muy, muy difícil. Y tú que has observado, por esto que me cuentas, a las personas que viven en Nueva York, que habitan la ciudad, ¿con qué personaje de tu última novela te gustaría pasar una estancia en Nueva York? Un mes, vamos a poner. Un mes en Nueva York.
con un personaje de tu última novela al que quisieras enseñarle o que te gustaría que explorara contigo todas esas calles? Pues mira, voy a utilizar a uno de mis personajes más fuertes, cambiándole el final, que es María Magdalena, personaje de Pasión, porque ella es una bruja y tiene poderes y algo nos inventaríamos con ella allí para ayudar a la gente. Seguramente Nueva York agradecería mucho vuestra visita de las dos. En nuestro siguiente bloque, que son los viajes, también gracias a Iberia por patrocinar estas cabinas. Cuéntame, tú que viajas mucho, por trabajo, por placer, supongo también, cuando estás en un aeropuerto, ¿tienes algún pensamiento, algún ritual recurrente como de, bueno, pues yo cuando viajo llevo siempre esta ropa, o a mí en los aeropuertos siempre se me ocurren este tipo de historias? ¿Cuál es un poco tu rutina de aeropuerto? Bueno, como soy tanto en tantos, por supuesto voy al duty free, me pongo todos los perfumes, termino oliendo a mofeta, me pongo todo lo que es de prueba, pero más allá de esta parte que es friola, un día en un aeropuerto tuvimos que hacer un aterrizaje forzoso, vi a un hombre esperando una maleta mucho tiempo y ese hombre era igual a mi papá, pero mi papá había muerto hace algunos años. Y entonces me quedé con esa cosa de que tal vez no hay cielo ni infierno, sino gente que muere y espera su maleta por siempre en aeropuertos en los que no se va a encontrar con nadie que le conozca. Era tan igual que le tomé una foto a un robado y se lo mandé a mis hermanos y mis hermanos no sabían qué contestarme porque realmente era él. Y me parece súper poético pensar que el cielo o el infierno es estar perdido en un aeropuerto esperando una maleta que nunca llega. Wow, creo que es una reflexión increíble para terminar esta cabina, pero antes tengo que pedirte que nos recomiendes un libro para un viaje, por ejemplo, con Iberia, por ejemplo, a Nueva York, pero un viaje transoceánico largo, desde 8 horas, 9 horas, un libro para ese viaje. Pues yo, como me gusta mucho el terror y me gusta mucho pasarla mal, hay gente que no, hay gente que para los viajes elige cosas amables, a mí no me gusta eso. Yo quiero recomendar El cielo de la selva de Elaine Vilar Madruga, una escritora cubana que es increíblemente poética y a la vez desgarradora y salvaje. El cielo de la selva es un libro que creo que todo el mundo debería de leer. No lo puedes soltar, es un libro muy grueso, o sea que te sirve para las horas de vuelo, pero además no lo puedes soltar. Entonces tiene esas dos características que creo que son imprescindibles para un viaje. Pues muchísimas gracias, María Fernanda, por acompañarnos. Gracias a todos. Gracias por invitarme. Vamos a continuar con lo que queda del final de la feria. Gracias. Gracias.